Viscosidad dinámica. Tanto los líquidos como los gases, o sea, los fluidos, presentan una cierta resistencia a la circulación, conocida esta como viscosidad dinámica, siendo mayor en los líquidos, y a la cual se la puede definir como el frotamiento interno que ejerce una capa de líquido que se desplaza sobre otra capa del mismo líquido, al circular por un tubo cilíndrico como se observa en la figura. También podemos decir que va a ser esa mayor o menor facilidad de desplazamiento de una capa sobre otra y le va a dar la resistencia que los líquidos reales oponen a la deformación. En cuanto a la fórmula, diremos que la fuerza F necesaria para desplazar dicha capa de líquido es directamente proporcional a la superficie S de la capa que se desplaza y a la velocidad v con que ésta se mueve e inversamente proporcional a la distancia h que la separa, multiplicado por eta, que es el coeficiente de viscosidad. Este coeficiente de viscosidad está dado en poids. Se define como la fuerza en dinas que debe ejercerse entre dos capas paralelas de 1 centímetro cuadrado de superficie situadas a 1 centímetro de distancia para mantener una velocidad de desplazamiento entre ambas capas de líquido igual a 1 centímetro sobre segundo. Entonces, en cuanto a la fórmula, decimos que eta es igual a fuerza por altura sobre superficie por velocidad. Si vemos las unidades en el sistema CGS, eta será igual a gramo por centímetro por segundo a la menos 2, que es dinas, por centímetro, que proviene de la altura o distancia, sobre centímetro cuadrado, que sería la unidad de superficie, por centímetro por segundo a la menos 1, que serían las unidades de velocidad. Luego de simplificar las unidades, nos queda finalmente que eta, el coeficiente de viscosidad, va a ser igual a gramo por centímetro a la menos 1 por segundo a la menos 1, unidad que se conoce como poids, un poids. Como muchos líquidos tienen viscosidades muy pequeñas, se utiliza un submúltiplo de esta unidad que es el centipoise, o sea, la centésima parte de un poise. Un poise va a ser igual a 100 centipoise. Dos factores que condicionan la viscosidad dinámica son la concentración y la temperatura. En el caso de la concentración, esta tiene amplia relación con el caso de la sangre. La sangre es un líquido viscoso formado por células y plasma, en donde cuanto mayor sea la proporción o concentración de células, o sea, mayor el hematocrito, mayor será también la fricción entre las capas de sangre y por consiguiente mayor será la viscosidad. Como se observa en la figura. En ese caso vemos la curva, ¿sí?, que está en color rojo, representa a lo que es la viscosidad en el caso de la sangre entera. Ahí observamos cómo al aumentar el hematocrito va a ir aumentando la viscosidad de la sangre. Si arbitrariamente consideramos que la viscosidad del agua es 1, la de la sangre entera va a ser entre 3 a 4 veces mayor y la del plasma aproximadamente 1,5 veces mayor. En el caso de la temperatura, la relación es inversa, ya que al aumentar la temperatura,
menor va a ser la viscosidad. Un ejemplo de esto son los procesos febriles, en donde al aumentar la velocidad de la sangre, disminuye la viscosidad de la misma. También otro factor que influye en la viscosidad es la velocidad de flujo. La viscosidad de la sangre aumenta cuando disminuye la velocidad de flujo. Así, por ejemplo, a nivel de los capilares sanguíneos, donde la velocidad es frecuentemente menor a 1 milímetro por segundo, la viscosidad puede llegar a ser hasta 10 veces mayor. Ley de Poiseuille. Poiseuille determinó experimentalmente que cuando circula un líquido real con régimen laminar por un tubo estrecho de radio R, longitud L y entre cuyos extremos existe una diferencia de presión delta P, el caudal se rige en función de la fórmula que aparece a continuación, donde Q, el caudal, va a ser igual a pi por R a la cuarta por delta P sobre 8 por L por eta. Pi tiene un valor de 3,14. R es el radio de ese tubo elevado a la cuarta potencia. Delta P es la diferencia de presión a ambos extremos o entre ambos extremos del tubo. 8 es una constante. L la longitud del tubo y eta la viscosidad dinámica del fluido. A partir de esta fórmula surge una función inversa de parte de esta fórmula que es R, la resistencia, que aparece más abajo. Esta R se define como la fuerza que se opone al flujo del líquido y va a ser igual a 8 por L por eta sobre pi por R a la cuarta. Pero ahora bien, cuando Poiseuille determinó esta ecuación, tuvo en cuenta que el líquido que circulaba era un líquido real con régimen laminar, incompresible y newtoniano, o sea que su viscosidad se mantenía constante. A su vez, este líquido circulaba en tubos rígidos de radio constante y largos, por lo cual, en el caso de la sangre, vamos a decir que no siempre logra cumplirse esta ley de Poiseuille, ya que la sangre, vamos a ver a continuación, que se comporta como un líquido no newtoniano, ya que su viscosidad no siempre es constante. Además, va a ir circulando por tubos que tienen distinto diámetro, distinto radio, ¿sí? Hay diferencias de presión y sus longitudes también van a ir variando. El flujo de sangre o caudal a través de un vaso sanguíneo va a estar determinado principalmente por dos factores principales, surgidos a partir de esa ecuación de Poiseuille, que son delta P, la diferencia de presión entre los extremos de los vasos, y la resistencia R del vaso sanguíneo al pasaje de la sangre. La diferencia de presión es la fuerza impulsora para el flujo de sangre o caudal y la resistencia es un impedimento de este flujo.
Esto implica que la relación sea inversamente proporcional, ya que a mayor resistencia, menor va a ser el flujo, como se observa en la figura. Hoy hablábamos de líquidos newtonianos y no newtonianos. ¿Qué viene a significar esto? En un líquido homogéneo, como es el caso del agua y el de las soluciones electrolíticas, como figuran al pie de esta diapositiva, se puede esperar que la viscosidad sea la misma a cualquier velocidad, o sea que permanezca constante. A estos líquidos se los denomina líquidos newtonianos. En tanto, en el caso de la sangre, que son considerados como no newtonianos, la viscosidad no siempre es la misma. Hoy decíamos que podía llegar a variar en función de la concentración de células, así también como en función de la temperatura. ¿Por qué hablamos de newtonianos o no newtonianos? Porque fue Newton, quien aparece en esta imagen, quien estableció la ley de la viscosidad, en la que el deslizamiento de las láminas que componen al fluido es proporcional a la fuerza impulsora. El conjunto formado por todas las líneas de corriente que atraviesan una determinada sección S se denomina vena líquido, como se observa en la figura de la izquierda. Cada una de esas líneas entonces conformaría una línea de corriente, atravesando esa sección o superficie S. Cuando un líquido circula lentamente a lo largo de un tubo cilíndrico cuya pared es moja, la capa en contacto con la pared permanece inmóvil, de modo que el líquido se desplaza frotando sobre sí mismo. Podemos imaginarnos la vena líquida constituida por una serie de tubos coaxiales que se desplazan frotando cada uno con los contiguos, con velocidades que van a ir creciendo desde la pared del tubo, donde la capa es inmóvil, o sea, su velocidad es cero, hasta el eje o centro de la vena líquida, donde la velocidad es máxima. Si eso lo queremos representar, va a originar la figura de la derecha, que es el perfil de velocidades. Entonces vemos cómo esas velocidades van a ir aumentando desde la periferia hacia el centro. Caudal de una vena líquida. El caudal de una vena líquida es el cociente entre el volumen de líquido que atraviesa una determinada sección de dicha vena y el tiempo que tarda en hacerlo. Por tanto, Q caudal va a ser igual a volumen sobre tiempo. Por último, debemos definir la ecuación de continuidad. El caudal permanece constante en todas las secciones de la vena líquida. Donde la sección es mayor, el líquido se desplazará con menor velocidad. Por consiguiente, la velocidad en el interior de esa vena será inversamente proporcional a la sección. Decimos que Q es igual a S1, la sección, por V1, la velocidad. Y eso a su vez será igual a S2 por V2. Entonces, a mayor sección, menor velocidad, como se observa en la figura.